Estamos en el Gunder Fogel, en el día de la amistad, en el día del amigo, en el día del fútbol. Aquí, en cancha de San Lorenzo. Autoriza el árbitro, se movió la pelota hasta en marcha San Lorenzo Guaraní en el Gunder Fogel, aquí en la ciudad universitaria, fecha 2 del torneo clausura. Movió San Lorenzo, le buscan a Duarte. Allí está Patricio. Toque corto para Diego, para Dani. Viene el centro, pelota para arriba, el primer poste. Rebote para Añasco, disparó. Rebote otra vez para Añasco, de derecha, pegale. Se desvían Jaquet. Intenta ahora Imanol, disparó Imanol. Tapadón de Franco, córner para Guaraní. Que cerca está el legendario del primero. Persistió el peligro y se sostuvieron los jugadores de Guaraní en la zona. Tal es así que es Imanol el último en rematar y la lucidez trasladando también a este partido las tapadas. Luis Franco envía la pelota al tiro de esquina. Álvarez. Buena pelota para Duarte, profundiza para Colmán. Está el primero, se va a pegar. Colmán le va a pegar, le pegó. ¡Gol! Bandera arriba, no vale por ahora. Levantan la bandera el asistente. Y Colmán muy solo, se metió, definió bien y está un poco adelantado. A un paso prácticamente adelantado Cristian Colmán. Luis Martínez y el rebote. Guaraní la segunda pelota. Allí está Patricio. Tanda levanta para el Queso. Le devuelve el Queso. Pelota para Tanda. Abre cancha. Juega para Dani Pérez. Centro de Pérez para García. Le buscan a Diego. Allí está Fernández. La chilena. Espectacular acción de Diego Fernández. Buena la intervención otra vez de Luis Franco. Esto continúa 0-0. Me está gustando el partido, Julio. ¿Qué querés que te diga? Mencionabas hace un rato el gol que le anula a Cristian Colmán, termina sacudiendo al partido. Y fíjense qué manera de sacudir al juego, que aquí ensaya una chilena, ensaya una pirueta Diego Fernández y termina respondiendo otra vez Luis Franco a los requerimientos. Es Diego, va a jugar con Dani Pérez. ¿Cómo cruza? Dani Pérez y el centro, pelota arriba para el Queso, cabezazo. Afuera, por muy poquito, se lamenta el 40. Otra buena llegada de Guaraní. Qué buen centro metió Dani Pérez. Buen centro de Dani Pérez. Y el posicionamiento de Fernando Fernández en esta sí es de punta a punta. Tiene la compañía en esa zona por parte de Juan Manuel García, pero él llega a espaldas de todos, llega solo, mete el cabezazo y raro que no acierte el arco. Torres adelanta la pelota. Torres le va a buscar a Duarte, se mete Duarte. Jaquet para Tito, Torres remató. Afuera. Era Jaquet, cabecear para atrás por el arquero serbio. Para adelante tiró la pelota y le dio un pase a Tito Torres. Este remate fue lo último del juego, pero llegó San Lorenzo con sensación de gol. El despeje corto por parte de Jaquet, va a la presión Duarte, el pase era para él. Iván Torres atacando la zona. Iván Torres atacando el rebote, recoge bien ese rebote. Me quedó la sensación de que tocó Servio. No toca Servio. Llega la más clara por parte del Sportivo San Lorenzo al cierre de esta primera parte. Gómez desprendido, está habilitado. Gómez va a cruzar bien el centro para Arrúa, cabezazo. Va quitando el defensor Esteche. Cuando Franco intentaba sacudirse por el aire digo, quita al compañero, persiste el peligro, avanza Guaraní. Allí está Añasco, cambio de perfil. Maxi lanza al centro, pelota para arriba, va quitando la defensa de San Lorenzo. López, Arrúa, se mete López, ojo con López, al primero remató. ¡Golazo! ¡Gol! De Guaraní. Matías López Estigarribia, como un mariscal se metió en el área, eludió rivales y remató potente al medio del arco para festejar Mati. Otro tanto para el legendario sobre 39 minutos del segundo tiempo. Qué buena sociedad con Arrúa, se metió en el área y definió bien. 1-0 está el partido. El indio clavó su primer flechazo en la ciudad universitaria, quiere sumar sus primeros 3 puntos. Gana legendario 1-0. Toco y me voy a buscar. Gersel, la marca de López, intenta López, filtra la acción que obstruye López. Aragón y el rebote y el árbitro dice no va más. Terminó el partido, fue triunfo del indio. En el día de la amistad se hace amigo de la victoria. Primer triunfo del legendario en este clausura 1-0 con el gol de Mati López. Era partido de un solo gol. Y terminó ratificándose eso que veníamos diciéndole con Freddy Ramón Irala. El que marque el gol se va a quedar con el partido. Marcó Guaraní por intermedio de Mati López en una pared muy buena que terminan haciéndolo con Carlos Arrúa. Habían ingresado ambos en este segundo tiempo. Consiguen generar ese espacio
marcando el único tanto del encuentro. Fue victoria de Guaraní por 1-0 ante el Deportivo San Lorenzo. Como sabe usted, Samaniego había dicho que había lugar para un solo gol. Alguito sé, pero usted sabe más, Giselle. Gracias por su trabajo. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.